en que un candidato al programa de Magíster en Meteorología y Climatología, el señor José Miguel Vicencio Veloso, cumple con este acto su último requisito para obtener el grado de Magíster en este programa. Tengo el agrado de presentar a los dos integrantes adicionales de esta comisión de examen de grado, el doctor Martín Jack Copper, de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Martín. Y al profesor guía de esta tesis, el doctor profesor René Garro Salazar. Y quien les habla, Patricio Seituno, que oficio en este acto como presidente de la comisión. Antes de darle la palabra al candidato, que va a disertar sobre su tesis titulada Análisis de un evento extremo de precipitación ocurrido en enero de 2020 en el desierto de Atacama y su relación con un río atmosférico en la costa occidental de Sudamérica. Ese es el título del trabajo que va a presentar. Antes quisiera cumplir con una mera formalidad de leer los artículos respectivos que regulan este examen. El artículo 19 del reglamento del programa dice que el examen de grado será público, y eso estamos cumpliendo con esa observación que hace el reglamento, y versará sobre la tesis. Se rendirá ante la comisión evaluadora de examen de grado constituida por al menos 3 profesores. El examen será presidido por el decano de la facultad, quien podrá delegar esta función, y en este caso está delegada, y yo soy el delegado. Artículo 20. La calificación final de la tesis o actividad formativa equivalente a tesis corresponderá al promedio de las calificaciones de cada uno de los integrantes de la comisión evaluadora de examen de grado. Artículo 21. El resultado del examen de grado será dado a conocer al alumno al finalizar el mismo, registrándose tal decisión en un acta de examen. Y termina diciendo que si el alumno fuere reprobado en su examen de grado, tendrá una segunda y última oportunidad para rendirlo en el plazo que le fije el comité académico del programa, a recomendación de la comisión evaluadora del examen de grado. No es para poner nervioso al candidato, pero con eso cumplo con leer el artículo respectivo de cómo está regulado este acto formal del examen de grado. Con estas palabras, entonces, le dejo el lugar de presentador al candidato al magíster en meteorología y climatología, el señor José Miguel Vicencio Veloso, quien tendrá entre 40 a 45 minutos para exponer los resultados de su trabajo de tesis. Adelante. Muchas gracias, profesor Patricio. Gracias por la presentación, también a los integrantes de la comisión, muy agradecido también por sus comentarios en la revisión, y a todos los asistentes, tanto de MC y otros lugares, también como de la Universidad de Chile. Tal como mencionó el profesor Patricio, el tema de este trabajo habla sobre un río atmosférico que aparece en la costa occidental de Sudamérica y su potencial influencia en un evento de lluvias de características extremas que ocurrió en el desierto de Atacama en enero de 2020. Por supuesto, iniciando con la parte introductoria, todos sabemos que el desierto de Atacama, esto no es novedad, es uno de los más secos del mundo, tanto a nivel de precipitaciones como también en la cantidad de humedad que hay en el ambiente en la zona. Y en algunas regiones del desierto las precipitaciones son inferiores a 5 milímetros por año. Eso en términos comparativos con otras partes del mundo es muy, muy bajo. En general, los desiertos en otras partes pueden registrar hasta 40, 50 milímetros por lo bajo, y el Atacama tiene esta característica especial. El desierto de Atacama, uno en general habla de la zona más o menos comprendida entre el sur de Perú, más o menos Tacna aproximadamente, y lo que es la región de Antofagasta, incluso hasta la región de Atacama, ¿cierto? Ese es más o menos el área que llamamos desierto de Atacama, por así decirlo. Y a pesar de ser una región bastante seca, está habitada por más de 1 millón de personas. Esta es una suma bastante simple entre las principales ciudades del sur de Perú y norte de Chile, suma en total poco más de 1 millón de personas, y a eso hay que considerar todos estos pueblos pequeños que existen en el interior, la precordillera y también en el altiplano. Y bueno, las actividades económicas también son altamente afectadas por la precipitación, ya sea en la época invernal o también en la época de verano.
hay mucho turismo en la zona, minería, astronomía, agricultura inclusive, particularmente en lo que es el Valle de Azapa, por ejemplo, en la zona de Arica. Es muy relevante si ocurren precipitaciones, porque eso después provocan lo que uno ve aquí en las figuras, que está relacionado con este evento de enero de 2020, donde los cauces de los ríos se desbordan por completo y uno tiene afectación a la parte económica y de subsistencia finalmente de las personas. Este evento que ocurrió en enero de 2020, en la segunda quincena de enero, estuvo asociado a inundaciones, desborde de río, activación de quebradas, y algo bien interesante y característico de este evento es que la precipitación ocurrió en costa, pampa y también la precordillera. Ya hacia la precordillera y el altiplano es bastante común que se produzcan lluvias, pero no así tanto la costa y las pampas, que son zonas extremadamente secas. Y si uno hace un análisis a priori de ciertas variables meteorológicas, uno aprecia algunas características bien importantes. De partida que hubo nubosidad que se forma a lo largo de todos estos sectores delimitados geográficamente. Hubo altos niveles de humedad, si uno toma esta variable de vapor de agua precipitable, y también condiciones de TCM, es decir, temperatura superficial del mar, más cálida de lo normal, que acompañaron, por así decirlo. En este momento uno puede decir que estas cosas acompañaron a este evento de precipitaciones que ocurrió en la costa Pampa y también en la precordillera. Si uno quiere saber, analizar, por así decirlo, las precipitaciones en el desierto de Atacama, uno debiese también preguntarse cuáles son los mecanismos de lluvia en la zona. En invierno tenemos los frentes fríos que con cierta frecuencia pueden alcanzar el norte de Chile, pero obviamente para la época de verano eso ya no se produce. Tenemos las bajas segregadas que, si bien ocurren en la época de verano, no parecen tener un efecto tan grande en las lluvias en esta época del año, a excepción del evento de marzo de 2015, que bueno, ocurrió en realidad a fines del verano e inicio del otoño. Ese evento de baja segregada, bastante estudiado por la comunidad chilena científica e internacional también, produjo lluvias desastrosas y cuantiosas en Antofagasta y también en la región de Atacama. Así que también hay algo ahí respecto a este tema de las precipitaciones en el norte de Chile, puesto que es muy relevante predecir también cuándo van a ocurrir. Y por último está este mecanismo monzónico, que aparece aquí con flechas negras, que afecta principalmente a esta región en color café, que es la zona altiplánica. Entonces, el altiplano es todas las localidades o todas las zonas que se ubican sobre los 3.600 metros de altura. El altiplano tiene ciertas áreas cordilleranas, es la parte alta de la cordillera, pero es una planicie, tal como se ve aquí en la figura adaptada de Garreau de 2003. Y este mecanismo monzónico lo que produce es que cuando hay un flujo de gran escala que viene desde el este, se transporta la humedad desde los sectores más bajos y húmedos del centro del continente, cordillera arriba. Eso humidifica lo que es la capa límite de la zona del altiplano, y bueno, gracias al calor de la tarde también se inestabiliza esta capa límite y se producen tormentas convectivas a veces de gran intensidad en el altiplano. Entonces, el hecho de que se produzcan lluvias, por ejemplo, en toda esta zona, que sería, por así decirlo, el desierto de Atacama, es bien inusual porque justamente tenemos subsidencia de gran escala en esta región, aire seco en general, no predominan aire húmedo en esta región, así que haya humedad acá y además precipitación es bastante inusual. De hecho, la circulación de verano, de acuerdo al trabajo de Rutland 2003, indica que incluso cuando se producen estas tormentas en la zona altiplánica, la subsidencia se ve reforzada. Así que de todas formas está todo conspirando para que no haya lluvia en el desierto. Y finalmente, cuando se producen estos eventos de precipitación, son muy relevantes porque afectan a la población, ya que mencionamos esto, a vivienda, turismo, economía, etc. Y también los pronósticos meteorológicos son puestos a prueba, puesto que obviamente pronosticar en el desierto, donde generalmente la condición es más bien estable, y cuando aparecen estos eventos de precipitación extrema es bastante difícil. Entonces la pregunta de rigor que cae aquí es cómo se explica que se produzcan lluvias tanto en la costa como en las pampas del desierto en pleno verano. Y hay un trabajo relativamente reciente de Reyes, del 2021 de hecho, que habla de que posiblemente las lluvias se produzcan en la parte norte del desierto de Atacama gracias al desplazamiento de tormentas valle abajo, producto de este fuerte viento del este. ¿Okay? Esa es una de las hipótesis que plantea este trabajo. Como background climático, hay una tendencia al alza de las precipitaciones de verano en el sector norte del desierto de Atacama. Estamos hablando de la zona de Arica y la zona interior de Arica. Y en los últimos veranos ha habido un incremento, o en realidad hemos observado algunos eventos de precipitación similares al de enero 2020, en enero 2019, en febrero 2017, y por ahí hay otros más escondidos de un poco menor intensidad, pero también aparecen. Y a principios de otoño también tenemos este evento del 2015 que ha sido investigado por Barrett y Rondanelli,
donde el transporte de humedad fue uno de los factores principales. Esta imagen representa la anomalía de agua precipitable en la zona norte, esta figura de Barre 2016, y existe un transporte de humedad bien marcado a lo largo de la costa, también con TCM más cálida. Así que esa doble combinación, sumado al factor dinámico, gatilló lluvias muy importantes en el norte de Chile, en pleno desierto. Entonces, uno tiene este transporte de humedad que podría estar asociado a ruido atmosférico. De hecho, Juan y Walliser, en su climatología de ruido atmosférico, muestra que en la zona sur de Perú y norte de Chile existe alguna cantidad, no bueno, despreciable quizá a nivel comparativo con otras latitudes, pero existen de todas formas toques de tierra de ruido atmosférico a esa zona, así que de todas formas no es algo que se debe descartar. Entonces, el objetivo general de este trabajo va a ser determinar, tanto a través de observaciones como reanálisis, los efectos del transporte de humedad en este evento extremo de precipitación en el desierto de Atacama durante el verano. Lo primero va a ser describir el evento de lluvia ocurrido durante la segunda mitad de enero de 2020 en el desierto de Atacama, y luego va a ser analizar los patrones sinópticos de circulación atmosférica, temperatura superficial del mar y transporte de humedad asociado a lo que sería un ruido atmosférico a la costa occidental de Sudamérica. Y finalmente se va a identificar y asociar las características meteorológicas y dinámicas de los eventos extremos históricos de precipitación en el desierto de Atacama, justamente con estas variables anteriormente mencionadas. Aquí más que nada les voy a hablar sobre la fuente de datos, porque la parte metodológica la voy a ir mencionando a medida que vaya mostrando ciertos resultados. Y en general tenemos tres grandes grupos de datos. Intenté utilizar la mayor cantidad de información disponible, tanto observaciones en superficie de estaciones de diferentes instituciones, observaciones horarias y de las estaciones de la Dirección Meteorológica de Chile, que están en el norte de Chile, también las observaciones de radiosonda de Wyoming, estimaciones satelitales aquí aparecen en el centro, principalmente del GOES 16, ya sea la imagen visible del canal 2 y la imagen de infrarrojo que sería el canal 13, y unos datos bien interesantes que son los datos GLM, que son la localización de los rayos estimados también por el GOES 16. Y por último, y no menos importante, es la utilización del reanálisis. El reanálisis que se utilizó en este caso fue el ERA5, es un reanálisis relativamente reciente, pero en general presenta mejoras bastante importantes en resolución espacial y resolución temporal respecto a otros reanálisis de la Unión Europea, o también, por ejemplo, del ENSEP-ENCAD. O sea, pasamos de 2,5 grados de resolución espacial en ENSEP-ENCAD aquí a 0,5. Es una mejora bastante notable. Tenemos los datos de TCM desde NOAA y un modelo que se utiliza para calcular las trayectorias de parcelas de aire, que se llama HySplit. Ese también lo voy a explicar cuando muestre los resultados, pero un modelo que se puede utilizar a través del propio sitio web de la NOAA. Entonces, la primera parte de este análisis corresponde a lo que es el evento extremo de precipitación. En la figura izquierda ustedes pueden apreciar la acumulación de lluvias entre el periodo de precipitación que va entre el 19 y el 28 de enero. Ahí es donde se concentraron casi todas las lluvias de este evento extremo de precipitación. Ustedes pueden apreciar de partida que en general las estaciones meteorológicas, si bien hay una distribución, una concentración mayormente en el norte, así que uno también puede usar el reanálisis para poder sacar más conclusiones, pero en general uno aprecia precipitación en casi toda la costa, hasta la costa de Iquique aproximadamente, de la región de Tarapacá. Uno aprecia precipitación inferior a 5 milímetros en la costa. En la zona de Pampas, que iría más o menos entre los 1000 y los 2000 metros de altura, uno tiene acumulado hasta 30 milímetros, lo cual no deja de ser despreciable. Y en el área precordillerana, que está definida entre los 2000 y los 3600 metros de altura, es donde se concentraron las mayores intensidades de lluvia. Entonces los puntitos acá rojos, estos bien marcados, están justo, casi llegando a los 3600 metros de altura. Y ahí es donde se produjeron los máximos de precipitación. Y luego uno tiene la zona altiplánica, que es todo el área que va sobre los 3600 metros de altura, que tuvo una amplia dispersión, algunas zonas hasta 10 milímetros y otras hasta casi 100 milímetros. Y en el reanálisis nos sirve en realidad para identificar que justamente también el reanálisis muestra un máximo en la zona interior de Arica, el sur de Perú y norte de Arica, bastante similar a lo que uno aprecia en las observaciones. No es perfecto el reanálisis, tiene sus desviaciones, y de hecho en el trabajo se analizan esas desviaciones, pero parece comprobar o corroborar de alguna forma esta distribución espacial de la precipitación, y tampoco exagera demasiado los montos de lluvia, así que puede ser bastante útil no solo para este trabajo, sino que para trabajos futuros. En cuanto a la precipitación diaria, aquí hay dos figuras que muestran series de tiempo de la precipitación para la mayor cantidad de estaciones que uno puede extraer de la zona de estudio, que sería más o menos entre Arica
y la zona de Tarapacá, Arica, Parinacota y Tarapacá. Entonces, en colores celeste o azules, uno tiene la precipitación de las estaciones costeras, y aquí uno identifica que al menos el día 22 y el día 24 se registraron los máximos de precipitación con hasta 12 milímetros en la zona costera, lo cual no deja de ser importante. De hecho, en Tacna los 9.9 milímetros corresponden a la quinta lluvia diaria más intensa para la época de verano, o sea, una lluvia para nada despreciable. En la zona de Pampas, que yo le mencioné que va desde 1000 a 2000 metros de altura, la estación de mayor intensidad de precipitación, que está marcada aquí en color rojo, en este caso es la estación de Río Camarones, en Chilpe, está ubicada al sur de Arica, y registró 18.4 milímetros, que es la lluvia diaria más intensa en los registros, que van desde el 2005 hasta el 2020. También ese pic de precipitación del día 22 coincide con lo que sucede en la costa, y luego hay otro pequeño pic el día 24 y también el día 25 de enero. Y en la zona precordillerana, que están aquí en este caso las estaciones ploteadas en color verde, fíjense que durante este periodo lluvioso, que va entre el 19 y el 28 de enero, uno tiene un pic ya sea el día 22 o el día 23, y luego la precipitación decae bastante. Así que el pic de precipitación se produjo en Mamiña particularmente, con 39.9 milímetros, que también es la lluvia diaria más intensa en este periodo de tiempo que la estación tiene datos. Luego del periodo de precipitación fuerte en la precordillera, si bien en la costa siguió lloviendo, ya no se produce esa lluvia en la zona precordillerana. Y en el altiplano, la conclusión preliminar es que tanto antes del periodo lluvioso como después del periodo lluvioso, o durante el periodo lluvioso, la cosa no fue demasiado diferente y las intensidades tampoco fueron tan altas. Así que la conclusión principal de este análisis es que sí se produjo un evento extremo de precipitación en varias localidades, pero principalmente concentrado bajo los 3.600 metros de altura, y el altiplano siguió como si nada, con algunas precipitaciones no demasiada intensidad. Entonces, obviamente ya tenemos de alguna forma descrito este evento de precipitación. Vamos a analizar ahora la circulación atmosférica asociada a este evento de precipitaciones en el norte de Chile. Lo primero, mencionarles que estas figuras son compuestos de 5 días, de dos variables en realidad. Sería la altura geopotencial en 850 hectopascales, que está en colores. Aquí ustedes pueden ver los promedios entonces en colores. Y las líneas representan la altura geopotencial en 250 hectopascales. Así que estamos viendo muy cerca de la superficie y también estamos viendo niveles más altos. Lo primero que es importante mencionar es que durante este periodo seco, por así decirlo, que va antes que empiecen las precipitaciones, uno lo puede dividir en dos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el promedio del 9 al 13 de enero. Uno en general aquí tiene una circulación relativamente climatológica, el anticiclón subtropical acá, ¿cierto? Flujo del sur a lo largo de la costa, eso es bastante común, y presiones menores, eso también es bastante común en la época de verano acá. O bueno, en realidad gran parte del año. Y en niveles altos sí uno tiene una configuración bastante especial, con una vaguada extendida desde latitudes medias hacia el subtrópico, costa afuera de Perú, y también la alta de Bolivia bastante más desplazada del usual hacia el sector de Brasil. Ahora bien, en superficie todavía no pasa nada, no hay ningún cambio relevante, o cerca de la superficie todavía no hay ningún cambio relevante, y esto se empieza a apreciar antes de que empiecen las lluvias, entre el 14 y el 18 de enero. Fíjense que aparece una baja, si uno dibuja estos contornos de geopotencial, es una circulación cerrada, la presión o la altura geopotencial comienza a disminuir, costa fuera de la región de Arica, y esta vaguada también se empieza a proyectar un poco más fuerte sobre la zona. Entonces esta baja queda, por así decirlo, como a medio camino entre estas dos regiones. Fíjense también que piensa cambiar la circulación de los vientos, ya no hay un viento sur bien marcado a lo largo de la costa, sino que ahora, espero que estén viendo mi mouse también, hay un viento norte bastante marcado, que se intensifica aún más, ahí lo pueden ver las flechas del viento norte, durante el primer periodo lluvioso, que va entre el 19 y el 23 de enero, y ya la baja está mucho más demarcada y mucho más intensa en promedio durante este periodo. La alta de Bolivia también se ve desplazada hacia el sur, así que hay un flujo del este que afecta a la zona del altiplano, y luego cuando desaparece esta vaguada en altura, o esta vaguada se ve desplazada más hacia el oeste, y la alta de Bolivia retorna a su posición normal, de alguna forma se debilita esta circulación ciclónica, se mantiene en este periodo lluvioso, pero en realidad se mantiene un poco más débil en cuanto a magnitudes de geopotencial. Si uno analiza lo que sucede con la presión, particularmente en la estación de Antofagasta, uno ve una caída importante de la presión. Esta figura muestra el promedio de presión, tanto costa afuera de Atacama, como también sobre Antofagasta. Es para hacer una comparación entre el reanálisis y la observación de Antofagasta. Y fíjense bien que la presión, poco antes del periodo lluvioso, cae significativamente
esta línea representa el percentil 10, es decir, estamos bajo los valores extremos esperados de presión para esta época del año. Este percentil 10, ¿cierto?, fue calculado con los datos del ERA 5 para entre el 79 y el 2019, así que es un periodo largo de datos, y uno está con valores bastante bajos. Así que esta baja de 850 también se expresa en superficie como una caída de la presión. Lo que no se produce en superficie es que cambie la circulación de los vientos, como en 850, y tampoco se aprecia una baja cerrada, pero de todas formas cae la presión de forma importante. Y en altura no tienes vientos del este, bastante más intensos de lo usual. Fíjense que en general los vientos en promedio son del oeste, sobre el altiplano en 250, o sobre el desierto de Atacama. Aquí tenemos un promedio más o menos de 8 metros por segundo, y durante este periodo lluvioso, o un poquito antes también, se alcanzan valores bastante extremos, bajo lo normal, por así decirlo, o bajo el percentil 10. Así que esto también podría ser una idea de que quizá lo que indica Reyes en su trabajo puede ser cierto, ¿cierto? Esta hipótesis de que las tormentas son desplazadas ahí abajo producto del exceso de viento del este, por así decirlo. Pero la caída de la presión cerca de la costa del desierto de Atacama produce cambios súper importantes que vamos a analizar ahora. Estas figuras nuevamente muestran compuestos de 5 días para el periodo seco arriba y el periodo lluvioso abajo, y muestra una variable clásica que es el agua precipitable. Esta variable es la integración de la humedad en toda la columna atmosférica, antes de que haya un cambio significante en la humedad, en la circulación en 850 hectopascales. Aquí me olvido mencionar que estamos graficando también en vectores el viento nuevamente en 850 en color amarillo, y en color blanco o gris el viento en 1000 hectopascales. Así que fíjense bien que aquí la circulación es clásica, un viento sur bien marcado a lo largo de toda la costa, y los valores de PWB, por ejemplo, costa afuera de Arica, son de 30 milímetros, y eso es parte de la climatología, está dentro de los rangos normales. Ahora bien, cuando se produce esta circulación ciclónica y aparece esta baja antes del periodo lluvioso, se empieza a transportar entonces, o empieza a aparecer una lengua de PWB bastante más alto. Alcanzamos valores de 40 milímetros costa afuera de Arica. Ahí estamos sobre lo normal, con bastante diferencia respecto a lo que uno debería esperar. En el periodo de mayor pluviosidad o de mayor lluvias, entre el 19 y el 23 de enero, ya la magnitud del PWB acá es súper marcado. Los vectores de viento también en 850 son súper importantes en cuanto a magnitud, transportando todo, o parece que es cierto que transporta toda esta humedad desde la costa peruana hasta el desierto de Atacama. Fíjese también cómo cambia la cantidad de humedad en el propio desierto. Como esta circulación se está produciendo en 850, más o menos en promedio, está sobre la capa límite. Así que no le cuesta para nada entrar al interior del desierto de Atacama, ¿cierto? Y humectar y humidificar, por así decirlo, todo lo que es el desierto de Atacama, la zona interior. Y esto se mantiene, después empieza a debilitarse, por supuesto, con el pasar de los días, cuando la circulación empieza a revertirse y volver a la climatología, pero los valores de PWB se disparan sobre valores que uno puede considerar extremos. De hecho, cuando uno calcula la anomalía climatológica de este periodo lluvioso, del PWB, en este caso, esto es lo que estamos graficando acá, se aprecia muy marcadamente que justo en la zona costa afuera del desierto de Atacama se produce el máximo de anomalía de vapor de agua precipitable, o de PWB, ¿ok? Asociado también a un cambio en los vientos en 850, casi en todo el Pacífico Sur. Si uno viese las anomalías climatológicas, uno esperaría ver una circulación ciclónica en 850 muy marcada, y eso a su vez con un máximo justo costa afuera. Si uno extrae los valores de PWB costa afuera de Atacama, están sobre el percentil 90 de distribución histórica si uno extrae los datos desde el reanálisis, así que son datos considerablemente altos. Estas anomalías de 20, 16 milímetros son muy, muy importantes. Además, y esto es importante mencionarlo, también justo costa afuera del desierto de Atacama se produce un máximo de anomalía de TCM. No estamos en valores extremos de TCM en promedio, estamos sobre el percentil 50, estamos sobre la mediana, llegando incluso en ciertos días al percentil 90, pero no estamos en valores tan extremadamente altos. De todas formas, son anomalías cálidas de 1 o 2 grados, y ya hemos visto en trabajos anteriores que estas anomalías cálidas podrían ser también importantes para gatillar precipitaciones porque incrementan la humedad en los niveles más bajos de la troposfera, ¿cierto? En la parte de la capa límite. Así que, si uno analiza entonces esta circulación asociada a esta baja en 850, uno esperaría una especie de transporte de humedad, y uno puede analizar ese flujo de transporte de vapor de agua, es que por así decirlo la variable antes de integrar y crear el IDT, que es esta variable bastante famosa para analizar ruido atmosférico, en el primer periodo seco, que va entre el 9 y el 13 de enero, donde todo se comporta más o menos climatológicamente, este es un corte a 20 grados sur, promedio para ese periodo,
fíjense que en los niveles más bajos hay un transporte muy importante de humedad, pero está todo constreñido a la capa límite. Y eso es bastante obvio, tenemos un flujo muy fuerte y toda la humedad se transporta en esa zona y luego la atmósfera libre completamente seca. Así que en general el efecto sobre la zona del desierto también es justamente lo que los estudios anteriores han mostrado, ¿cierto? Que es bastante seco, incluso si hay un flujo cordillera arriba, este flujo también es bastante más seco. Ahora, ¿qué pasa cuando uno analiza el periodo lluvioso, este periodo de 19 al 23 de enero? Fíjense que cambia completamente lo que pasa en la troposfera baja, aparece un máximo de flujo de horizontal de vapor de agua. Estos vientos, como son flujo horizontal, no es que vengan de arriba, por así decirlo, sino que vienen del norte-noroeste, más o menos, ¿cierto? Asociado a este transporte que habíamos visto en 850, pero no es solo 850, sino que 850 es como la región promedio, pero va más o menos entre 950 y, por así decirlo, 750 aproximadamente. Esa es la región donde hay una estructura que transporta humedad. Fíjense que también los vientos de superficie se debilitaron, entonces el transporte ya es menor en superficie en la propia capa límite, y aún así se mantiene una especie de capa límite, si uno lo analiza en términos de viento. Este sistema está sobre esa capa límite, pero aún así es capaz de perturbar los vientos, y los vientos ya no son sur completamente, sino que ahora tienen una leve dirección hacia el continente. Así que el desierto de Atacama está siendo humectado, ya sea por esta estructura en 850, pero también por esta desviación de los vientos más cercanos a la superficie. Y aquí viene un análisis un poquito ya más detallado, día por día, particularmente entre el 19 y el 22 de enero, donde podemos analizar esta variable de oro que se llama IBT, que es la integración de la humedad en la parte de la troposfera entre 900 y 700 hectopascales, que es lo que vimos que era la parte más importante, considerando también el viento. Así que los vectores es IBT y los contornos son geopotencial en 850, lo mismo que las figuras anteriores. Entonces el día 19 de enero se aprecia esa baja, esa circulación o ciclónica o esa baja presión en 850, que por supuesto no está en superficie, pero sí está muy marcada en ese nivel. Y fíjense que no hay ningún tipo de transporte todavía. Parece ser que este sistema requiere que se intensifique un poco más y que se mantenga durante varios días. Cuando la presión también se empieza o la caída de la presión se empieza a extender a la costa de Perú, empieza a aparecer por primera vez aquí el día 20 de enero un máximo de IBT, costa afuera de, aquí estamos probablemente en Lima, ¿cierto? Un máximo de IBT. Todavía nada demasiado relevante, pero de todas formas empieza a aparecer. Ahora bien, fíjense el día 21 de enero. Tenemos un máximo de IBT muy importante. En magnitudes estamos cercanos a 250 kilogramos metros por segundo en los sectores de mayor intensidad. Nada, no es comparable incluso con las magnitudes que uno observa al interior del continente. Así que no es nada, no es algo despreciable. Y esa estructura se extiende también hasta el sur, en este caso hasta el desierto de Atacama. Fíjense cómo los vectores de viento como que ingresan directamente al desierto de Atacama, trayendo toda esa humedad desde la costa peruana. Y ya el día 22 de enero es la última figura que coloco, pero el día de mayor esplendor, por así decirlo, de esta estructura de transporte de humedad, que va prácticamente desde la región ecuatorial, o sea, desde 0 grados sur los vectores de IBT transportan la humedad hacia el desierto de Atacama, y coincide además con el día en que la baja es más intensa. Ese día la baja alcanzó la máxima intensidad. Así que la pregunta que cae de cajón aquí también es si esto es una especie de río atmosférico. Yo en mi título coloqué era río atmosférico y el objetivo también está colocado. Y mi hipótesis es que es un río atmosférico. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir tiene que tener ciertas características y cumplir ciertas condiciones, por así decirlo, que algunos otros trabajos han mencionado como las más importantes para que algo sea un río atmosférico. De partida, Juan y Walliser en el 2015 menciona que los valores mínimos debiesen ser de 100 kilogramos metros por segundo o estar sobre el percentil 85. En toda esta zona, el percentil 85 es súper bajo, ¿ya? Así que el límite es 100 en este caso. Y aquí graficamos el color naranjo claro, por así decirlo, todo lo que son las regiones con IBT sobre 100. Así que la región de IBT con sobre 100 nos va a definir dónde está el río atmosférico, por así decirlo, que va desde prácticamente el Ecuador hasta más o menos un poquito al norte de La Serena, perdón. Eso nos da una extensión de 3.000 kilómetros. Así que también se cumple la segunda condición de una extensión de al menos 1.500. También se cumple la condición de la estrechez, que es que sea más largo que ancho, que toque tierra. Eso también puede ser muy importante para los algoritmos de cálculo de río atmosférico, porque toca tierra un montón de veces este río atmosférico a lo largo de la costa. Por la forma que tiene la costa en esta zona, va a tocar un montón de veces tierra, y también lo hacen en el desierto de Atacama.
Y lo que no se cumple en realidad es lo que muestra, o lo que indica el diccionario, por ejemplo, de la AMS, que tiene que ser asociado a un frente frío. Aquí no tenemos un frente frío en superficie ni nada por el estilo. Así que por ese lado no se cumple esa condición. Sí se cumple que tiene una dirección hacia el polo, está sobre el océano también, bastante característico de los ruidos atmosféricos. Así que yo pienso que es un ruido atmosférico, eso también lo podemos entrar a discutir, bajo estas condiciones clásicas que se han determinado en algunos trabajos anteriores. Y bueno, ya tenemos la humedad, entonces la pregunta es cómo esa humedad empieza a ingresar al continente y para generar finalmente precipitación. Esta serie de tiempo muestra entre el día 19 y 28 de enero, aquí este es el momento de finalización del 28 de enero, muestra tres variables meteorológicas en líneas, que sería la temperatura del aire, la razón de mezcla en color verde y el viento zonal en Putre. Estamos midiendo aquí la estación de Putre, que está a 3.532 metros sobre el nivel del mar. Concentrémonos primero en el periodo seco. Fíjense que hay características importantes. La razón de mezcla empieza a aumentar. En el altiplano sabemos, por los trabajos de Garreau, que cuando la razón de mezcla llega a un cierto nivel, más o menos 9 gramos por kilogramo, 8 gramos por kilogramo, hay precipitación porque naturalmente la capa límite se empieza a desestabilizar gracias al calentamiento diurno. ¿Ok? Entonces se producen estas precipitaciones, pero que no son muy importantes. Aquí estas barritas muestran la precipitación totalizada en un solo día. Ahora bien, cuando comienza el periodo lluvioso, lo primero que sucede es que la temperatura cae notoriamente, así que el ciclo diurno de temperatura existe, pero se pierde comparativamente con el periodo seco. La razón de mezcla se mantiene bastante alta, se mantiene en valores de 9, incluso hasta 10, y llegando incluso hasta 11 gramos por kilogramo, pero lo más relevante de todo es que aquí se producen las precipitaciones más intensas, tanto el día 22 como el día 23, y el viento zonal se vuelve mayormente del oeste. ¿Por qué es importante esto? Porque la teoría nos indica que los vientos del oeste son secos, son vientos que van subiendo la cordillera, ¿cierto? Pero vienen de la región de subsidencia, de esta región del anticiclón subtropical. Entonces todo viento del oeste tiende a ser bastante seco. Incluso en Putre, cuando desaparece la componente del este, que es la que generalmente trae la humedad, el flujo del oeste es lo suficientemente húmedo para mantener la capa límite humectada. Entonces se mantiene una condición bastante inestable o de bastante humedad que fuerza la inestabilidad. De todas formas, eso no explica del todo que haya máximo de precipitación esos días, pero no deja de ser interesante que ante la ausencia de viento zonal negativo, es decir, flujo del este, igual la capa límite en la zona precordillerana se mantiene bastante alta. Ahora bien, podemos hacer también un análisis usando el ERA 5 nuevamente, haciendo un corte longitudinal a 20 grados sur para el día 10 de enero, que este día, por así decirlo, bastante seco, y puede ser como parte de la climatología propia de la zona. En colores tenemos la humedad relativa, y uno puede apreciar esta enorme área seca en la troposfera media, incluso esta parte de la troposfera baja, que es clásica en la zona norte de Chile, porque estamos ahí justo en la región del anticiclón, y una capa límite marina bien húmeda, bastante húmeda. En la zona del desierto, esta línea negra o esta zona negra representa la topografía del ERA 5. No es perfecta, pero es mucho mejor que en otros reanálisis. Uno tiene ascensos generalizados a lo largo de toda la precordillera y también las pampas, y eso tiene que ver con que climatológicamente el viento viene del oeste y se ve forzado a subir. Así que hay un forzamiento natural del flujo del oeste para que se produzcan ascensos en la zona. Ahora, quiero que vean el cambio. Perdón, este es un promedio de la tarde, más o menos, ¿ya? Quiero que vean el cambio respecto a un día del 22 de enero, que es el día más lluvioso para prácticamente todas las estaciones de análisis. Esta es nuevamente la misma variable, la humedad relativa. Se humidifica prácticamente todo el mapa, por así decirlo, todo el corte. La zona seca se ve muy desplazada hacia el oeste y disminuida, y aparece un máximo de humedad relativa en prácticamente todo lo que es la costa, pampas y desierto y precordillera. Fíjense estos máximos de humedad. Los puntitos nos indican que son zonas donde hay humedad mayor al 85%, que ya es un indicativo de que ahí se puede estar formando nubosidad. Entonces, parece ser que la nubosidad se está formando desde la costa, cordillera arriba, ¿ok? Incluso alcanzando o desplazándose hacia la zona del altiplano. Si uno analiza entonces el viento zonal, en este caso en colores verdes, nos indicaría un viento zonal positivo, como muestra la flecha, un viento del oeste. Durante el día más lluvioso, que es el mismo 22 de enero, uno tiene un flujo del oeste muy importante, costa afuera del desierto de Atacama. ¿Okay? Estas líneas representan el viento meridional. Entonces, viento meridional negativo, un viento desde el norte, o sea, hay una componente norte y además del oeste muy grande, asociado a esta estructura que es un ruido atmosférico. Y luego, además, la propia circulación fuerza
un viento del oeste, perdón, en toda la región precordillerana, incluso llegando a esta parte del altiplano. Así que, independiente de lo que pase en los niveles más altos, donde hay un flujo del este súper grande, que en magnitud era muy relevante en términos de anomalía, lo más importante es lo que está sucediendo en esta zona, que hay un transporte de toda esta humedad cordillera arriba, gracias a esta estructura río atmosférico primero, y luego hay una especie de forzante sinóptico de gran escala que fuerza al viento y a las parcelas de aire a ir subiendo. Entonces, aquí vimos mucho reanálisis, por supuesto. Mire, pongámonos ahora los ojos en el GOE 16, que gracias a estos canales visibles, por ejemplo, nos permite conocer esta estructura de nubosidad estratiforme que se forma durante estos días de más lluvia. El día 21 de enero, por ejemplo, se forma bastante claro una capa de nube estratiforme justo entre estas dos líneas. Y estas dos líneas están colocadas aquí porque sí. Esta línea representa los 2.000 metros de altura y esta más gruesa, negra, 3.600 metros de altura. Entonces, justo en el área donde donde está la precordillera, es decir, donde la topografía se vuelve más abrupta, se produce esta zona de nubosidad. Así que eso ya es un indicador de que hay un ascenso forzado, ¿cierto? Probablemente inestabilidad asociada al ascenso. Esto a las 15 UTC, estas nubes transtiformes pueden traer algunas precipitaciones en general bastante débiles, pero lo más relevante es lo que sucede un poco después. Se empiezan a desarrollar cúmulos nimbo entre medio de estas nubes estratiformes en el área precordillerana, y uno puede ver aquí los cirros desplazándose tanto hacia la costa como también hacia el altiplano. Acá esta imagen infrarroja a la 17 UTC es una de las, por decirlo, más bonitas de ese día, porque muestra estos cúmulos de temperatura tope frío, de nube tope frío más bajas. Fíjense bien, son zonas de cúmulos nimbos bien marcados. Justo en esa zona también se produce el máximo de precipitación, y eso también explica los récords de lluvia también. Esto es para el día 21. Ya les mencioné, ¿cierto?, al inicio, que más o menos entre el día 21 y 22 llovió en todos lados, particularmente el día 22, y el día 24 de enero llovió más en la costa y en las pampas. ¿Qué tuvimos ese día? Bueno, abundante nubosidad en casi todas las regiones bajo los 3.600, es decir, en el altiplano, si ustedes se fijan bien, a las 2 UTC casi no hay nubosidad o muy poquita nubosidad. Incluso hasta la tarde, esa nubosidad no tiende a no desarrollarse de forma importante. Nuevamente, toda la nubosidad se concentra en la precordillera, y aquí hay una especie de línea bien importante en la costa. Ese día llovió en prácticamente toda el área costera. ¿Ya? Estamos hablando de 1, 2, hasta 5 milímetros en algunos puntos. Obviamente en la imagen infrarrojo más tarde muestra algunos cúmulos nimbo en el altiplano, pero todo lo más importante y lo más relevante ocurrió en los niveles más bajos. Eso aplica también que no sean lluvias de 30 milímetros en plena costa, quizás, ¿cierto? Nubes estratiformes en general, con algo de convección, que pueden generar lluvias importantes, pero localizadas, pero tampoco magnitudes extremadamente altas. Entonces acá ya estamos terminando el análisis de la circulación local para pasar ya a las conclusiones. Aquí también los quiero convencer de que los datos de GOE 16, particularmente los del GLM, nos muestran que al menos el día 22 de enero, por ejemplo, un par de tormentas que se forman justo en el área precordillerana, como saliendo de la precordillera hacia el altiplano, tanto en esta de aquí, en el 1 como en el 2, y estas se desplazan hacia el oeste. Es decir, hay un desplazamiento, perdón, hacia el este, o sea, desde el oeste hacia el este. Así que hay una tendencia a que este flujo intenso del oeste, que está en toda la troposfera baja, también se mueva o afecte incluso el área altiplánica. Entonces las tormentas nos están indicando que estas se forman a las 17 UTC y estas empiezan a avanzar a las 18, 19, incluso terminando por aquí a las 20. Hay un desplazamiento cronológico que es consistente con un movimiento hacia el este. Si uno extrae desde los datos de ERA 5, por supuesto no tenemos sondas justo en esa zona, pero si uno extrae el dato de ERA 5 de los perfiles de temperatura y temperatura de rocío, uno se encuentra con que el día, por ejemplo, un día seco, el día 9 de enero, uno tiene un perfil lo suficientemente estable como para que no haya cape, y que si hubiese un forzamiento por ascenso, las nubes se formen más o menos a los 3.600 metros de altura, que es coincidente con el área donde uno observa esta nubosidad, ¿cierto? Esta línea de nubes o estructura nubosa que uno ve desde el sur de Perú hasta Antofagasta. Sin embargo, los días de más lluvia, como el día 22 de enero, no solamente que hay, el NSA está mucho más bajo, está cerca de los 1.700 metros de altura, sino que además hay un cape, es decir, los perfiles verticales de temperatura se humidifican tanto y se inestabilizan lo suficiente para que haya cape de 364 Joule/kg sobre el desierto de Atacama. Aquí estamos extrayendo un dato sobre el río Camarón en Chilpe, y justo ese día fue uno de los más lluviosos, así que no deja de ser una magnitud importante. Y acá una fotografía nomás para convencerlos de que sí ocurrió todo esto.
esta foto fue tomada, si no me equivoco, el día 24 de enero, y está tomada desde un cerro de Arica, aquí está el morro de Arica, y aquí está todo lo que es el codo de Arica, para allá hasta Perú. Entonces uno ve estas zonas de nubosidad bien abundante y precipitación entre medio, ¿cierto? En forma de chubasco. Y también la nubosidad estratiforme que les mencioné que se forma entre los 2.000 y los 3.600 metros de altura. En este caso aquí está Putre, y esta nubosidad como que tiende a ascender durante la tarde. Y esto es basado como una experiencia observacional de varios meteorólogos, en donde esta nubosidad tiende a desplazarse cordillera arriba durante la hora de la tarde, en ciertos días, no todos los días, por supuesto. Así que esa nube estratiforme, esa estructura existe, por así decirlo. Y bueno, para no seguir aburriéndolos más, la conclusión y la discusión, por supuesto, como parte final de este trabajo. Bueno, de partida quiero mencionarles que hay mucho análisis que no mencioné aquí en la presentación por temas de tiempo, así que en el trabajo están desarrollados en mucho más detalle, comparaciones con el reanálisis, uso del rayo sonda, etc. Y lo primero como conclusión importante es que hay un esquema sinóptico que al menos para este evento parece propiciar la formación de esta baja en 850, que coloco aquí en colores azules, ¿cierto? Que esta estructura en niveles más altos, que quizá en términos baroclínicos tiende a formar o a proyectar, ¿cierto?, esta vaguada en altura hacia superficie, esta baja en 850. Esta baja en 850, por un lado, cambia la circulación completamente de la costa del norte de Chile, y además, como hay presiones más bajas en 850, también se produce una advección de humedad desde tan al norte como en la región ecuatorial. Así que esta estructura de arriba atmosférico que aparece acá en color verde, aparece, es muy relevante, sumado también a esta TCM más cálida, ¿ok? Esa TCM más cálida, probablemente que seguiré estudiando cuál es su efecto, pero que siga apareciendo durante todos estos eventos de precipitación que uno ha ido analizando a través del tiempo, o que la comunidad científica ha ido descubriendo, no deja de ser relevante. Por supuesto que el esquema de circulación local muestra justamente que una vez que la humedad aparece en esta región de la troposfera baja, tiende a ser empujada a cordillera arriba, principalmente porque estamos en la parte delantera de esta baja, o de esta circulación ciclónica, ¿ok? Así que hay un ascenso forzado, y el ascenso forzado inmediatamente ayuda a generar nubosidad, que los primeros días se forma mucho en la precordillera, y luego el día 24, como les mostré la imagen de GOES, se forman prácticamente desde la costa, incluso costas afuera. Y esta nubosidad tiende a ascender y genera precipitaciones, y en ciertas zonas se forman cúmulos nimbus, y eso explica los extremos de precipitación, y en los niveles altos tenemos un flujo del este ya súper marcado. Así que, segunda conclusión es que hay un ruido atmosférico subtropical de alta intensidad, relativa alta intensidad comparado a lo histórico de la zona, y que esta lluvia se genera por ascenso forzado principalmente, y por la ingesta de humedad desde el oeste y no desde el este. ¿Ya? Esa es la principal conclusión. Quizás este trabajo menciona justamente esto, de que la humedad viene del oeste, hay que tener mucho ojo con lo que pasa acá, y no, o despreocuparse, por decirlo esos días, lo que pasa con la humedad que viene desde el sector del centro del continente. Ya, y para finalizar, este es uno de los últimos objetivos que se realizaron, que es el saber cuántas veces esta combinación de mecanismos meteorológicos se me han mezclado en el pasado. Entonces, uno tiene todas las TCM observadas costa afuera del desierto de Atacama para el periodo de verano entre 2008 y 2020. Entonces, cada punto representa un punto de TCM con su respectiva PWB, o sea, agua precipitable, y además en colores está el viento zonal. El viento zonal en promedio en esta zona es 0 en 850, esa es la región que tomé. ¿Ya? Así que uno tiene casi la misma cantidad de vientos del oeste y también viento del este en 850 hectopascales. Lo interesante es que uno toma todos estos años, se genera esta distribución, así que hay una especie de relación entre más TCM y más PWB, no una relación 1 a 1 por supuesto, pero existe una relación, y además se produce que cuando uno toma los eventos extremos de precipitación, tanto en Arica, Tacna, Huara, Río Camarones, Mamilla, Central Chapequín y Putre, en casi todas estas estaciones que están marcadas con simbolitos de diferentes colores y diferentes formas, todos los eventos de precipitación, o casi el 80% de los eventos de precipitación, se producen justamente en este cuadrante, que es de alta TCM, en la costa fuera de Atacama, alto PW sobre la costa de Atacama, y además fíjense bien los colores, predominan colores verdes, es decir, viento del oeste en 850 muy marcado, lo que fue a forzar este ascenso importante a través de la ladera de los Andes. Así que pareciera ser que incluso en este periodo cortito, que yo le llamé histórico, pero bueno, tan histórico no es, permite de alguna forma concluir de que si uno observara estas variables, uno puede intentar predecir bastante bien cuándo se van a producir eventos extremos de lluvia, en la costa, en las pampas y también en la precordillera. Y bueno, ya para finalizar, lo que es trabajo futuro.
hay varias líneas de investigación que uno puede continuar. De partida, lo que es la TCM, yo no mostré la figura de los sonda, de ahí la podemos discutir, pero parece ser que es lo que hace la TCM más cálida también humectar la capa límite marina de forma bastante importante durante los días de mayor precipitación. Las conclusiones son, en general, no son de las mejores porque estamos hablando del sonda de Antofagasta, que está bastante más al sur de la zona de estudio, casi 400 kilómetros. Pero de todas formas se produce ese fenómeno. Así que el efecto de la TCM es algo que uno puede estudiar ya con simulaciones y otro tipo de análisis. Y otro factor, y otras cosas también que uno puede continuar estudiando en los próximos años, es cuántas veces esta configuración sinóptica se da realmente, porque aquí ya hay una idea de que sí, hay alta TCM, alto PW, se producen precipitaciones, pero la pregunta es ¿por qué? Eso también es algo muy, muy relevante. ¿Ha aumentado la frecuencia, como estábamos discutiendo antes de iniciar la reunión? ¿Se está produciendo de forma más frecuente? Así que eso también parte de los trabajos futuros que uno puede analizar. Así que bueno, eso ha sido toda la presentación y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, José Miguel, por la presentación. Vamos a proceder ahora a una ronda de consulta. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a preguntar al profesor Jack y yo como evaluadores externos. Luego le daremos la palabra al profesor Guía, a René Garro, para que las preguntas, y finalmente a los asistentes a esta ceremonia. Invito entonces al profesor Martín Jack a hacer una consulta. Muchas gracias. Gracias, José, por tu presentación, también por haber compartido tu trabajo, que para mí fue un gusto leerlo. Seguramente acá en los asistentes virtuales a esta sesión hay un buen conocimiento de tu trabajo también en la DMC, ¿verdad? Que en este año de pandemia se ha podido difundir de forma mucho más amplia en Chile, y tu rol como comunicador de la ciencia. Y eso se ve muy bien reflejado en tu tesis, en el que el análisis sinóptico va muy de la mano de una comunicación efectiva, con muy buenas figuras, muy buen análisis, y eso también, bueno, combinado con las herramientas que has adquirido durante el desarrollo, ¿verdad?, de tus estudios en el Magíster en Meteorología y Climatología. Así que, antes que todo, felicitaciones por este trabajo. Gracias, Martín. Yo me quedo con algunas preguntas a partir de tu presentación, y uno es que tú mencionas que estos son eventos muy excepcionales, ¿verdad? Los del año 2020. Sin embargo, eres capaz de realizar este esquema de síntesis que mostraste al final, en el que muestras la relación entre vapor de agua precipitable, entre el viento zonal, ¿verdad? Claro. Si puedes ir a ese gráfico, por favor. Ya, voy de inmediato a esa figura. Y TSM, esas tres variables. O sea, tomando eventos desde el 2008 hasta el 2020, eres capaz de armar un gráfico de dispersión, ¿verdad?, con mucha información. Claro. Sin embargo, los eventos de 2020 siguen siendo excepcionales, y tú lo mostraste al comienzo de tu presentación, ¿no? Entonces, a mí me entra la curiosidad de si hay algún cuarto factor discriminante aquí que nos permita diferenciar los eventos de 2020 respecto al resto, al universo que estás mostrando en este gráfico. Claro. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Yo no he analizado en profundidad alguna otra variable. Me da la sensación de que tiene que existir algo de mayor escala que lo que sucede particularmente en costa afuera de Atacama, para producir primero todo este desencadenamiento de factores que son esta configuración en altura que parece propiciar esta baja cerca de la superficie, que luego la TCM se vuelve más cálida, porque también, ¿por qué la TCM se vuelve más cálida? Probablemente asociado a que los vientos en superficie también se vuelven más débiles, a pesar de que no se revierten completamente. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo de qué otras variables pueden ser discriminantes, y yo creo que algo tiene que ver con la gran escala. Algo tiene que forzar la formación de esta baja en los niveles más bajos, o cerca de los 850 más o menos. Y bueno, sería interesante ver cómo podemos utilizar ese factor discriminante también para la predicción, que finalmente es súper relevante. No sé si están viendo la figura. Así que me perdí ahí. Lo estábamos viendo ahora como que... Ahora sí, de nuevo. Ya, pero ahí sí, súper. Claro, entonces, sí, o sea, estas variables están como elegidas
de alguna forma, porque el análisis mostró que eran las más importantes, pero eso no quita que puedan haber otras, como algo, no sé, una altura, algún forzante sinóptico de gran escala. Pero tú dirías que la intensidad de la baja que se genera en este nivel, en torno a 850 hectopascales, es excepcional respecto a otros eventos, por ejemplo, los que estás poniendo en este diagrama de dispersión. Sí, en este caso no lo sabría decir, porque justamente para todos estos eventos de precipitación que están marcados acá, solo están considerando si estas variables fueron más altas o más bajas. Pero claro, o sea, podría ser perfectamente que, no, por ejemplo, para este evento no hubiese esa baja en 850, claro, particularmente para ese día. Así que este gráfico no lo está mostrando de esa forma, con esta consideración. Yo tendería a pensar, así como un análisis casi al ojo que he hecho de algunos eventos anteriores, porque los tengo registrados y toda la cosa, de que la mayoría coincide bastante bien con la formación de una baja en 850, pero quizás no todos se forman de esa forma. Quizás, por supuesto, hay otro, Okay. quizá hay otro, pero sí, disculpa, que sí cumple esto que menciona Reyers en su trabajo de 2021, que es que si el flujo del oeste es lo suficientemente intenso para llevar las tormentas vaya abajo, claro, quizá uno también puede tener en precordillera particularmente eventos de lluvia grandes sin este mecanismo termodinámico, por así decirlo. Y de hecho, la estación de Central Chapiquiña, que es los cuadraditos, es la que más tiene puntos fuera de este círculo. ¿Okay? Y Central Chapiquiña está en precordillera. Así que podría ser también que ya en la precordillera como que este efecto se empieza a perder y uno ya tiene un efecto de este flujo del este más intenso, pero que me parecería muy raro que genere lluvia en las pampas. O sea, no me imagino una tormenta bajando. Imposible, ¿cierto? En términos termodinámicos. Quizá algo de precipitación, pero no una tormenta formándose justamente en esa zona o nubosidad formándose justo ahí para que haya precipitación. Ah, la corrí parece. Ok, gracias. Y bueno, yo creo que dos elementos o dos descripciones novedosas, ¿verdad?, de tu trabajo son, por una parte, la precipitación asociada a este flujo del oeste, pero también la existencia de un río atmosférico, ¿verdad?, en esas latitudes y en esta zona en particular, que como sabemos es una de las más secas del mundo, ¿verdad? Sí. Si no la más. Eh, entonces, ahí también mi pregunta iría por el lado de cómo tú ponderarías estos dos factores. O digamos, primero, ¿el río atmosférico y el transporte de humedad van de la mano o son elementos distintos? Se puede encontrar transporte de humedad desde el oeste, pero sin un río atmosférico? Sí, yo pienso que en general uno podría encontrar transporte de humedad sin la presencia de un río atmosférico, considerando que, por ejemplo, en este caso en particular, la situación sinóptica duró tantos días que permitió la formación de un río atmosférico, pero el transporte de humedad de todas formas se produjo. Eh, entonces, el río atmosférico es como una consecuencia ya de varios días de la caída de la presión o la caída del geopotencial en 850 particularmente, y eso empieza a formar esta estructura de gran escala. Finalmente tiene que ser algo de 1000 kilómetros más, ¿cierto?, para llamarlo río atmosférico, pero imaginémonos el caso de una baja que se forma con menor intensidad y que igual en su parte delantera podría estar transportando algo de humedad. Podría ser también. Igual hay que recordar que esa zona es súper seca, estamos en la zona como del anticiclón, ¿cierto? Así que si forma una baja, inicialmente algo de humedad va a transportar, pero no demasiado, ¿cierto? No, estamos justo en la área del anticiclón subtropical, así que podría haber flujo de transporte, yo creo que más débil, y ya cuando esta cosa dura varios días se forma un río atmosférico. Y a final de cuentas, creo que el río atmosférico, la definición técnica, si bien importa, lo que importa es que haya transporte de humedad. O sea, si tenemos ingesta de humedad hacia el desierto, ya una señal de alerta inmediatamente, independiente si es un río atmosférico o no. Y ahora sí, entonces, ¿cómo ponderarías tú quizás el origen de esta humedad? ¿Es humedad más bien ecuatorial, tropical, o es una Sí, humedad más regional? Tú haces el análisis de temperatura superficial del mar, ¿verdad? Y mostrás que la TSM está sobre claro, la mediana, pero no era excepcionalmente alta. exacto. No sé si tienes una impresión sobre eso. Sí, mira, es bien interesante cuando uno hace estos cortes, bueno, hice cortes en varias latitudes, desde la costa ecuatorial hasta la costa de Chile, y como en la zona de Ecuador, o más o menos en el norte de Perú, la cordillera es un poco más pequeña, parece haber un transporte de humedad que primero parte desde el Amazonas hacia el Pacífico Oriental. Y luego, a lo largo de toda la costa peruana, hay un transporte muy intenso, porque ahí es donde más se intensifica el viento,
parece ser que puede estar transportando la humedad desde el Amazonas mismo, pero dándose una vuelta mucho más larga, ¿ok? Eso ya no sucede en la costa, a la altura de Lima, por ejemplo, ya no hay transporte que sea capaz de pasar la cordillera de los Andes. Pero sí en la zona de Ecuador hay un flujo que se aprecia traspasando la cordillera de los Andes porque ahí es muy bajita. Y sí o sí también no tiene un transporte desde la región ecuatorial misma, que si bien esa zona es más fría que el resto del Ecuador o los océanos ecuatoriales, igual tiene alta humedad comparado con la costa de Atacama. Así que se produce esa doble combinación probablemente en este evento en particular. ¿Okay? Un doble transporte de humedad desde ambas regiones. Oye, Es una hipótesis súper preliminar porque no hice más análisis sobre eso, pero ujú. ¿Y alcanza a llover en Perú en alguna parte en este evento? sí, llueve en el sur de Perú de forma importante. Sí. Yo ahí tomé la estación de Arica, perdón, de Tacna nomás, que era la que tenía más a mano, pero también tengo información de Arequipa, que llovió de forma bastante intensa ese día, con inundación y todo el cuento. Así que lo que sí no sé es si es, por ejemplo, en Lima, donde que está en el medio del río atmosférico, hubo precipitación relevante. Me da la sensación de que no tanto, quizás porque el flujo es muy paralelo a la costa, entonces no hay un forzante de o local, ¿cierto?, que produzca el ascenso, pero quizás no se puede descartar para algún evento de lluvia en esa zona. Seguramente estuvo más nublado que lo normal, ¿no? Más tropical también, sí. Eh, Quizás una última pregunta ahora. Tú mencionabas en tu primera respuesta a la pregunta, al comienzo, que piensas que puede haber un elemento de gran escala, ¿verdad? Quizás que sea específico de este evento y lo haya hecho tan particular. Entonces, eh, ¿qué hay respecto a posibles teleconexiones que puedan haber estado Sí. vinculadas a este evento? ¿Hay alguna perturbación más que te haya llamado la atención de esa configuración sinóptica a lo largo de Chile? Haciendo quizás también el vínculo con el trabajo de Barrett 2016. Sí, mira, si bien no hice ningún tipo de análisis de gran escala, y mi percepción es que como esto dura varios días, podría haber un forzante de gran escala, solamente una hipótesis. Eh, Cuando la alta Bolivia se desplaza más al sur y como que todo el sistema en niveles altos se desplaza más al sur, incluido el anticiclón subtropical que se vuelve más intenso y se mueve más al sur, como que deja libre de circulación anticiclónica la costa peruana, por decirlo, el norte de Chile. Así que como que, como que inicialmente se relaja el gradiente en esa zona, que naturalmente se relaja en el verano. O sea, en invierno está mucho más apretada la isobara a lo largo de la costa peruana chilena, y eso produce un viento sur muy intenso. Entonces cuando todo el sistema de altura se desplaza más al sur, por supuesto que en superficie el efecto que también hay un desplazamiento hacia el sur, y eso deja un poco libre quizás, no sé cómo llamarlo, más relajado el gradiente ahí de presión, y tiende a formarse quizás una baja o zonas de menores presión inicialmente, y yo creo que esta proyección de la vaguada a niveles altos podría ser un factor que gatille esa baja. De gran escala, todavía no sé realmente si hay una zona de convección que podría producirla. La verdad que ahí estaría mintiendo si diría alguna cosa, pero habría que observar muy bien estos desplazamientos hacia el polo del sistema de niveles altos, ¿ya? Tanto la Alta Bolivia como esta vaguada anómala que aparece costa afuera de Perú. Gracias. Sí, está muy interesante también porque me estuve fijando que hubo olas de calor, ¿verdad? Justo como al comienzo y después también de estos eventos de precipitación, pero más bien hacia Chile central. Exacto. Así que hay una configuración que es bien especial en relación a eventos extremos, ¿verdad? A lo largo de Claro. Chile. Así que eso está muy bonito, como analizar también el tipo de impactos que puede tener en otras partes en este tipo de configuración que tú estás describiendo. Así que bueno, Claro. gracias, José. Muchas Gracias, gracias. Yo Mateo. tengo una pregunta más después, si es que hay alguna segunda ronda o algo así. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Voy entonces a hacer mis preguntas. Primero un comentario general, me parece un trabajo muy completo. El manejo de información es excelente, realmente notable, por cómo se mueve por todos los ámbitos de información disponible. Muy bien, presentación muy cuidada, muy rigurosa. Una pequeña observación del lenguaje, no sé si todavía quedó en la tesis, pero la vi reflejada en la presentación, del lenguaje me refiero, cuando se habla de temperaturas cálidas y temperaturas frías. La temperatura es un indicador, no puede ser cálido, podrá ser alto, bajo, pero no cálido. Cuando
Cuando uno define lo que es cálido, usa la temperatura, entonces no puede ser ida y vuelta. Pequeña observación, dado que hay una audiencia meteorológica grande. Claro. Mis preguntas son más bien en la periferia del trabajo. Y eso es lo que uno trata de... ¿Cuánto más visualizó alrededor de él? La pregunta, estos mecanismos novedosos que explican precipitaciones en la zona árida del norte de Chile, que no habían sido explicados hasta ahora, cuando todo el énfasis se ponía hasta ahora en la precipitación más bien altiplánica con advección de humedad desde el este. Mi pregunta es, ¿podría ocurrir un evento similar a este en invierno? Y si no podría, ¿por qué? Ok. Me da la sensación de que sí podría ocurrir. Las condiciones están un poquito más complicadas, por así decirlo. Naturalmente la humedad disminuye en la troposfera baja, costa afuera del norte de Perú, ¿cierto? Y la costa del norte de Chile durante la época de invierno. Esta correlación que existe entre TCM, por ejemplo, y PWB también se aprecia en otras regiones. Es un análisis que hice también y se aprecia en otras áreas. Así que TCM más fría, ¿cierto? También tenderían a potenciar menores niveles de agua precipitable. Así que, si bien la configuración sinóptica se podría dar, es decir, se podría dar una baja, tiene un poco más difícil el camino para transportar la humedad. Eso pienso yo. Pero no lo descartaría. O sea, pienso que podría ser un factor que puede estar ahí. ¿Sí? ¿Quería decir algo más? Sí, eso no. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿tú crees que este mecanismo que básicamente requiere, ¿no es cierto?, de una baja presión anómala, que se inserta en la parte sur de la zona, sector oceánico, pero más bien a la parte sur del desierto, sumado a una temperatura más alta que lo normal, sumado a una configuración que favorece advección desde el norte, de humedad, porque ahí claramente hay más humedad, sería también un mecanismo válido que habría que indagar para explicar mecanismos de lluvia en la costa de California durante el verano del hemisferio norte. O en esa región hay otro elemento que hace imposible esta configuración. Claro, buena pregunta. De partida, lo interesante de la posición de la baja anómala en 850 es que se forma justo como, por así decirlo, no en el codo de Arica exactamente, pero justo en esta zona geográfica, donde hay un quiebre en el límite entre el océano, por así decirlo, y la zona cordillerana, que puede ser una de las razones por la que está ahí, particularmente. Entonces, en zonas como California, por ejemplo, no pienso que se puedan llegar a formar de esa forma. Si tiene una vaguada en altura que empieza a proyectarse hacia la superficie, probablemente va a ser más asociado no sé, a un sistema de latitudes medias como un sistema frontal. No pienso que quizás sea exactamente esto. Y además California también está un poquito más, en cuanto a latitud, ¿cierto? Un poco más al norte, o en este caso comparativamente con Chile, así que quizás como la zona de Baja California sería más bien el comparativo geográfico. Pero la forma del continente tiendo a pensar que genera que esa baja se produzca justo ahí. Esa es como la hipótesis que tengo. Ok, pero probablemente cuando este trabajo se publique va a haber un montón de gente que va a correr a buscar una similitud, claro, a ver si encuentra algún evento similar en el hemisferio norte. Claro. Y mi tercera pregunta, a ver, si por alguna razón a ti no se te hubiera ocurrido indagar la alta de Bolivia, y lo hubieras dejado fuera del mapa, Claro. ¿habrías cambiado tus conclusiones? Creo que no. No, entonces uno podría decir que la posición anómala o no, intensidad de la alta de Bolivia, para efectos de explicar este fenómeno, no tiene tanta relevancia. A ver, pienso que en términos generales no. Mi primera conclusión sería esa. Pienso que es más importante esta vaguada en altura y con su proyección o intento de proyección hacia superficie. Pero le he dado vuelta al asunto, esto luego de hacer la tesis, por supuesto, y quizás este flujo del este tan intenso, ¿cierto? Que está saliendo de altiplano, por así decirlo, costa afuera,
también quizás tiende a forzar una circulación. Es decir, estamos extrayendo divergencia a niveles altos, por decirlo, justo a la salida del altiplano, y eso naturalmente quizás va a forzar una circulación continente adentro. Es una hipótesis que no analicé en el trabajo, y si fuese correcta, la Alta Bolivia igual tendría una importancia grande, por así decirlo. Ok, esas eran mis preguntas. Gracias, profesor. René. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias, José Miguel, por la presentación de hoy día en la mañana. Bueno, primero que nada, agradecerte que me pusiste como profesor guía. Lo digo en el sentido de que poco guié, más bien le di consejos y recomendaciones a un colega ya a estas alturas, así que ha sido un placer trabajar contigo y de nuevo, como les decía, mi contribución a esta tesis en particular es más bien de consejero de algunas cosas. Y bueno, tal como lo decía Patricio y Martín, cuando uno se encuentra, la tesis está completamente cerrada, digamos, en el sentido que cuesta meterle algunas cosas así a la tesis misma. Igual tenemos preguntas sobre este fenómeno en particular, pero el hecho de que tú hayas presentado un modelo nuevo, que podemos discutir, refinarlo, abre, y creo que vamos a pasar mucho tiempo y van a haber muchas otras tesis mirando esto, así que se abre ahí toda una cadena de cosas que van a venir. Y también hay otra gente mirando estas cosas, no conocía, me tenéis que mandar después el trabajo de nuestro amigo alemán del Reyers, porque ese salió recién ahora. Sí. Oye, bueno, mis únicas consultas también son, como decía Patricio, un poco en la periferia o en la extensión de esto, y yo creo que un buen elemento para discutir más adelante es precisamente, yo me niego a pensar de que la alta de Bolivia no sea un factor súper importante, porque tal como tú mismo lo mencionabas, cuando el alta está anómalamente hacia el sur, todo se desplaza hacia el sur y como que relaja. Cuando el alta está más al norte, digamos en su posición más bien climatológica, es difícil, por ejemplo, tener viento, que el viento no sea del sur, en la troposfera baja frente a la costa. Pero el alta de Bolivia junto, y ahí también viene la duda, esa es como la pregunta que te quería formular, José. La BPS, la vaguada del Pacífico Sur, porque está la BPS, pero también está la Alta de Bolivia, o sea, el Alta de Bolivia igual claro, aparece prominentemente desplazada hacia el sur. Entonces, para la formación de esta baja, que más bien en la troposfera baja, que fue lo que alimentó todo, te quería, aunque ya te lo hice la pregunta y ya dijiste que no te parecía tan importante la alta, pero al final como que viste la luz. Así que, no sé, volviendo a esta competencia. Perdona, y lo último, para completar la pregunta nomás, de alguna manera la BPS podría ser como la heredera o asociada a cosas más bien extratropicales, mientras que la Alta de Bolivia es el mundo tropical, ¿verdad? Lo que pasa dentro del continente. Entonces, yo no sé si podría elaborar un poquito más de nuevo, José, sobre la importancia o no de la Alta versus la BPS. Claro. Sí, mira, justamente cuando hizo este análisis, por supuesto aquí yo mostré un par de figuras nomás, pero se analizó todas las troposferas, todas las cartas posibles, y uno encuentra cierta relación, principalmente con esta BPS, que intenta proyectarse hacia los niveles más bajos, por algún motivo no alcanza la superficie, no llega hasta el nivel del mar, ¿cierto? Y no se ve una baja cerrada ahí, pero eso es irrelevante en términos dinámicos al final, porque igual se produce todo este transporte de humedad. Entonces, claro, la BPS y la Alta Bolivia, yo en el trabajo menciono que ambas configuraciones de alguna forma potencian la presencia de esta baja anómala en superficie, porque si la Alta Bolivia estuviese mucho más desplazada continente adentro, o no, qué sé yo, en la suposición climatológica, la BPS naturalmente estaría más relajada también. O en términos dinámicos podría continuar avanzando hacia el oeste, si es una onda que empieza a desplazarse. Así que, en ese sentido, la Alta Bolivia yo creo que tiene esa característica como de ir bloqueando el flujo en esa región en los niveles altos, y eso va a producir esa proyección en esa superficie. No, yo pensaba que la Alta Bolivia, por decirlo, no tenía una importancia tan grande, porque de alguna forma sin la BPS quizás esta baja en superficie no existiría, más que nada por eso. Pero de alguna forma yo creo que van de la mano, de todas formas, o sea, ambas son importantes. Y la Alta Bolivia, ese desplazamiento que tuvo hacia el sur, naturalmente ya en algún punto igual deja de ser tropical, el forzante, porque naturalmente su posición no es la región de Antofagasta, por ejemplo. Entonces, ese desplazamiento hacia el sur se produce ya probablemente cuando uno tiene o mucha convección sobre Argentina, quizá,
¿cierto? Para formar la inercia de la región, o uno tiene una onda de Rossby de gran escala que la potencia y la desplaza más al sur, ¿cierto? Así que yo creo que eso va conectado con la pregunta de Martín, que algo de gran escala claramente puede andar dando vuelta por aquí, por ahora no es parte del trabajo, pero pienso que ambas condiciones, BPS con la Alta de Bolivia, de alguna forma, se combinan para formar esta baja en superficie. Sí, claro, eso también me acuerdo de la pregunta de Martín, de que seguramente si uno amplía el dominio de análisis, capaz que aparezca un Claro. patrón de una onda de Rossby contribuyendo a la BPS, pero por otra parte, y eso te quería preguntar, en tu figura está como llamémosla la figura histórica, la que tú tienes dos variables, no hay ningún índice de la Alta de Bolivia en ese caso, ¿cierto? Claro, no está colocado, no. Claro, eso también, como te digo, es como trabajo futuro, pero se podría ver, porque claro, ahí aparece claro de que hay una relación con la TCM, hay una relación con la humedad y el flujo, etcétera, pero la alta yo la mantendría por ahí dando vueltas. Oye, a propósito, respecto a la temperatura superficial del mar, uno podría interpretar como que de alguna manera el mar estaba anómalamente cálido, voy a decir con la temperatura cálida, en una condición cálida, eso provocó más evaporación y más humedad, en fin. Pero también te quería preguntar, porque podría ser que la TCM más bien fuera una respuesta, o sea, se relajan los vientos y sube ahí el enfriamiento, precisamente el enfriamiento por evaporación cuando el viento del sur es fuerte, porque en superficie esa es la pregunta que te quiero hacer. En superficie no aparece viento norte, pero se debilitan los vientos del sur, porque eso es lo que importa para la TSM. Claro, aproximadamente como un 50% más débiles, incluso con esos cambios Ya. de dirección que también son una muestra de que se está debilitando el flujo. Así que hay un debilitamiento del flujo. Yo diría que la capa hasta 950, ahí se mantiene el viento sur, sí o sí, entre 1000 y 950, y de ahí para arriba es completamente norte. Así que, claro, la TCM más cálida podría ser una consecuencia natural de que el viento sur se debilite. Sí, totalmente de acuerdo. Y en este evento que vimos hace un par de semanas atrás, ¿te acuerdas que pese a que Sí. estamos en la Niña, justo el codo de Arica Justo se estaba calentó. cálido? Claro. Claro, Sí, sí, sí. Y se calentó varias semanas antes. Se calentó como 1 o 2 semanas antes, como desde el 12 de diciembre, más o menos. Estas lluvias que hemos mencionado ocurrieron como en Navidad, Año Nuevo, por ahí. Entonces, claro, puede ser una consecuencia de ese debilitamiento. Inicialmente puede ser una consecuencia del debilitamiento del viento sur. Sí, eso probablemente, esa es la explicación. Y luego, alguien lo puede calcular después. claro, sí. Y luego lo que es interesante de los sondas, que es algo que no mostré, pero está en la tesis, es que justo la parte más cercana a la superficie, por un lado se calienta lo que es la capa límite, por otro lado también uno tiene razón de mezcla bien importante. De hecho, el sonda Antofagasta llegó a marcar 10 gramos por kilogramo en superficie para uno de los días de lluvia. Recordemos que esto ocurre un poquito más al norte, pero igual es una referencia. Y algo también interesante es que esta estructura de ruido atmosférico enfría la troposfera libre, porque una también debilita la subsidencia. Así que además todo esto, como que el calentamiento de la superficie y el enfriamiento más arriba, también como que inestabiliza un poquito la cosa. O sea, la capa límite se debilita, se ve constreñida, y además probablemente hay algo de inestabilidad que podría sumar a esta TCM más cálida. O sea, los mapas de CAPE, por ejemplo, mostraban CAPE costa afuera. Eso también es un resultado que no está en la tesis porque no quise indagar más allá en eso, pero pareciera ser que esta estructura de ruido atmosférico podría ayudar a inestabilizar también. Y eso explicaría que se formen nubes convectivas prácticamente justo en la costa de Arica, finalmente. Bueno, esa foto que mostrabas tú al final. Oye, y una última pregunta, José, dado además tu trabajo ahí en la DMC y que esto es de interés también para tus colegas. Bueno, también me gustaría que elaboraras algo respecto a la predictabilidad. Parece que va más o menos bien, porque como no ocurre en forma instantánea, pero no sé si tú también miraste eso en algún grado de detalle, igual lo has comentado más bien con la gente que hace pronósticos. ¿Cómo esto podría aportar a la predictabilidad de estos eventos que Sí. bueno, este en particular tuvo consecuencias súper dramáticas? Sí, esta ha sido una historia relativamente larga, pero yo no sabía que era la misma historia. Hace unos años, con Andrés Moncada, que es un meteorólogo de allá, fuimos para allá a Putre, por ejemplo, y nos percatamos de esta nube que va subiendo. Bien interesante, un flujo del oeste marcado, que luego genera algo de lluvia, no muy intensa en esa ocasión. Luego, eso fue llamativo, porque dijimos, bueno, hay humedad entrando desde el desierto de Atacama hacia la precordillera. Eso es algo que, por así decirlo, no está descrito.
en algún momento me contacté también con un meteorólogo de Antofagasta y ellos tenían también esta idea de que había humedad ingresando desde el oeste para producir precipitación en la precordillera, que no era siempre este flujo del este el que aumentaba la precordillera al menos, sino que también hay humedad que ingresaba desde el oeste, y ellos simplemente lo hacían analizando estaciones, ¿okay? Los datos de las estaciones. Y después, cuando sucedió este evento de lluvia, que fue, bueno, igual importante, también me contacté con meteorólogos del propio centro de aquí del CNA, ¿cierto? Que me mencionaron que había esta estructura de ruido atmosférico, que se parece a un ruido atmosférico, porque ellos, por supuesto, pueden ver estos mapas y estas cosas. Así que, o sea, pueden ver estos mapas, me refiero a que los pueden analizar en mayor profundidad, a eso me refiero, tienen esa herramienta. Así que también estaba la idea de que había un transporte en los niveles más bajos, cercano a la superficie. De todas formas, yo creo que este análisis que hice yo finalmente se posa sobre esos análisis previos de ideas que cada uno tenía, y finalmente llegamos a esta conclusión, a este modelo conceptual, que puede ser útil al final porque el meteorólogo operativo tiene muy poquito tiempo para ir analizando todo en detalle. Entonces ya tiene ciertos lineamientos que le dice, oye, con esta TCM, con este vapor de agua, ojo con la condición. Listo, esa era mi consulta, Patricio. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, profe. Martín, si quieres hacer una pregunta adicional. Tienes el... Muy breve, gracias. Es complementaria a la ya planteada. Yo también tenía pensado esto de California, pero me había enfocado más en el hemisferio sur y me fijé que, claro, en el desierto de Namib, ¿verdad? En el suroeste de África tenemos condiciones parecidas, quizás, claro. hasta el desierto. Hay topografía pronunciada cerca de la costa. Claro. ¿Será que por ahí de repente se puede explorar también? Porque en el mapa que tú muestras de climatología de ríos atmosféricos aparecen también algunos ríos atmosféricos en esa zona, y con más frecuencia, creo, que en el desierto de Atacama. Claro, yo pienso que sí. Eso también fue algo que, cuando vi ese mapa, me llamó la atención. Si uno quisiera hacer un símil, probablemente lo encontraría ahí. Claro, y ese desierto tiene ciertas características geográficas similares al desierto de Atacama, no iguales, pero similares, principalmente por la parte topográfica y por la localización geográfica misma en cuanto a latitud. Así que pienso que podría ser ese desierto en particular. La corriente fría de Benguela también. Claro, exactamente. Ahí yo no analizaba más en profundidad, por ejemplo, porque por ejemplo el Atlántico en promedio es mucho más cálido en esa zona, así que también uno podría entrar a analizar si los ríos atmosféricos ahí, que de esas características, son más intensos porque naturalmente la TCM es un poco más cálida. Entonces eso también ayudaría a concluir lo que pasa con los cambios de TCM acá. Muy bien, gracias. Bueno, solo tengo un comentario muy complementario, de todas maneras, que tiene que ver con el hecho comprobado que en la historia del clima del desierto del norte de Chile hay un periodo de cerca de 10 años en que no hay registro alguno de precipitación ni en verano, ni en primavera, nunca. 10 años en que simplemente no hubo ningún evento de precipitación en la década de 1950. Eso también abre una ventana de exploración, porque aquí hay mecanismos que se dan, ¿no es cierto?, para explicar los eventos. Entonces también es interesante por qué esos mecanismos no ocurrieron en un periodo tan largo como 10 años. Pero eso, obviamente, que una tesis como esta abre muchas ventanas y habrá mucho que indagar en el futuro. Claro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos entonces ahora a la fase de evaluación, por lo cual le solicitamos, y creo que René podrá invitar a todos a pasar a la sala del lado. Sí, Patricio, no sé si quieres, tal vez tenemos unos minutos por si hubiera alguna pregunta del público. Estoy seguro que el Pepe va a tener una. Tiene toda la razón, me olvidé de una componente del procedimiento, que es ofrecer la palabra al público presente para que haga alguna consulta. Que no significa ni cierre una inhibición. Así que, Pepe, adelante. Ya, veo que mencionaste mi nombre, René, así que me siento obligado. El flujo del oeste, Pepe, el flujo del oeste, te lo he escuchado también. Oye, muy bueno, José Miguel. Creo que es un trabajo bien redondito y, por supuesto, abre muchas
oportunidades de investigaciones futuras en varios aspectos, pero eso es lo que lo hace más interesante todavía. Bueno, mira, lo que se me ocurrió a mí, que en este recuento de eventos históricos que hiciste de alguna manera usando solamente dos variables, se supone que esta vaguada profunda subtropical va a estar en la mayor parte de los casos, pero mi pregunta va más bien por las bajas segregadas, porque a veces las bajas segregadas se forman a raíz de esta misma vaguada, y eso puede explicar tal vez la formación de depresiones en la troposfera más baja. Entonces, era simplemente una curiosidad mía a ver si, porque yo sé que ahí en la DMC han trabajado harto con las bajas segregadas, también está el Diego Campos, y tal vez, ¿han visto alguna relación con la posibilidad de ocurrencia de bajas segregadas en esa zona? Yo estuve analizando así bien someramente ese tema, porque dije, bueno, si hay una vaguada en altura, probablemente también puede haber una baja segregada en altura que se proyecte. Y me llamó la atención que, al menos en los casos que pude analizar, las bajas segregadas son como bien infrecuentes en el verano en esa zona, a esa latitud. No son tan frecuentes, eso me llamó mucho la atención. Sí en invierno en cuanto a la frecuencia. Tanto analizando también los trabajos históricos de climatología de baja segregada, uno encuentra como que en verano justamente esa zona parece ser que no es muy propicia para la formación de segregaciones. Ya, porque en todo caso tampoco sería para la formación de vaguadas profundas, ¿no? Claro, Subtropicales. claro, Así que bueno, es un tema abierto, yo creo sí, que sí, algún día vale la pena meter el diente. claro, una de las cosas que conversamos con el profe René era que esta vaguada, igual existe de forma climatológica, no con esa intensidad, porque la alta de Bolivia es tan importante que bloquea este flujo, ¿cierto? Y naturalmente se forma una circulación ciclónica de altura, o vorticidad ciclónica a niveles más altos. Solo que la intensidad en este caso era mucho más alta, estamos hablando de desviaciones de 50, 60 metros, y eso ya superaba los rangos normales, por así decirlo. No era extremadamente grande Ya, tampoco, pero ya. sí superaba. Ajá. Perfecto, gracias, José Miguel. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? No habiendo más consultas ni comentarios, entonces invitamos al público presente a pasar y al candidato a pasar a la sala de espera, que entiendo que está ya preparado. Sí, voy a hacer todo mi esfuerzo. Supuestamente se van a ir a una sala de invitados, incluyendo a José Miguel, y nosotros nos quedamos en la sala de comisión, y después nos juntaremos, los traigo todo de vuelta. Si es que algo pasara, les envío el link nuevo, pero espero que todo en el ciberespacio, que no nos perdamos. Así que allá vamos, a ver si aparecemos al otro lado del ciberespacio. Ya. All participants, ok, entonces... Ya, ahí nos quedamos. A ver, ¿yo a cuál me estoy moviendo? Ah, yo estoy en la sala. ¿Me escuchan, muchachos? Yo estoy en la sala de invitados, Sí, debería estar en la otra sala. en la otra. Por lo menos veo que ustedes están en la sala de invitados, me alegro. José, ¿me escuchas? Sí, sí, se cambió de sala. Déjame ver cómo me vuelvo a la sala, a la otra sala. Breakout rooms, entonces yo me tengo que ir. ¿Dónde estoy yo? Acá estoy, me estoy buscando a mí mismo. El único que no me mandé soy yo. Hay una parte que dice selección de grupo abajo, profe. Sí, no, sí, espérate, estoy viendo porque yo... Ah, no sé, ya ahí estoy. Debería cambiarme de aquí. Ups. Por alguna razón no me puedo cambiar. Un momento. De todas maneras, ellos estarán viendo acá tu... a ver. El único que no se puede cambiar soy yo, qué raro. Ricardo, ¿tú estás por ahí o no? Sí, aquí estoy. Sí, a ti te puedo, a ver si te puedo, te voy a llevar a la sala de comisión. Ya. Ah, no, espérate. Déjame ver si yo me puedo. Ahí Ahí se salió. fue. ¿Cómo estáis, José? Bien, ¿Cómo terminaste? bien, ¿no? Todo bien. Súper. Muy larga la presentación, ¿o no? No, siempre se hace poco cuando uno quiere explicar. Sí, no.
Son muchos resultados para tan poquito tiempo, pero bueno, creo que mostré casi todo lo más importante. Sí, súper fluido. Tú te escuchas súper fluido. Yo que no entiendo mucho del idioma meteorológico, pero se escucha súper fluido tu exponencia. Qué bueno, bacán, bacán con él. Estuvo muy buena la presentación, José. Gracias, profe. Felicitaciones. Muchas gracias. Tanto tiempo que no lo, Muy- no lo veía. Sí. Y mencionaste la capa límite, así que está todo bien. Sí, sí, muy importante ahí en la zona. Y bueno, un misterio también para mí. Mm. Hola, José. ¿Quién habla? ¿Claudia? Eh, Ah, sí, Claudia. sí, súper, súper bien, súper fluido, súper tranquilo. Bueno, como siempre nomás, pues, Gracias, sacando Claudia. lo mejor de ti y que se dio a la luz. ¿Mm? Muchas Te gracias. felicito, estuvo muy bueno. Sí, pues gracias por asistir también, pues. Sí, pues a última hora nos avisaste. A mí me avisaron a última hora también. Ya, no, no importa. No, súper bien, súper bien. Gracias, Clau. Hola José, ¿cómo estás? La Sole por acá.
¿Cuántos te quedan, René? Me quedan 3 personas, el Pepe y el Ricardo. Ricardo Muñoz. Ok. No, parece que... no, todavía me quedan como 2 personas más, un segundo, ya estoy casi listo. El Pepe no aparece, ya, ahí deberían aparecer todos, sí, ahí apareció el Pepe y Ricardo, sí. Ahora estamos todos, Patricio. Muy bien. Reanudamos entonces esta sesión de evaluación del candidato José Miguel Vicencio, que está optando a obtener en este examen el grado de magíster en el programa de magíster en ciencia, perdón, en meteorología y climatología. En la deliberación que ha sostenido la comisión se han relevado una serie de características muy positivas del trabajo de José Miguel, en los cuales se destaca el rigor en cómo asumió la tarea, la amplitud de la visión que tuvo sobre el problema a explorar. Se destaca en particular su gran capacidad para desarrollar un trabajo en forma independiente, lo cual le abre un futuro muy promisorio en investigación, que ojalá así sea, y sobre todo por su capacidad de abordar exitosamente un tema en la frontera del conocimiento. Es algo que normalmente uno espera en los trabajos de investigación en instancias superiores, como un doctorado, y vemos aquí en un programa de magíster cómo un alumno logra definir, abordar y resolver un problema que no había sido explorado hasta ahora, abriendo entonces una ventana de oportunidades para continuar en esa línea de investigación. Eso yo lo calificaría como un carácter innovador, muy innovador en la tesis que ha realizado. Evaluada todas esas atributos de la tesis de José Miguel, la comisión ha resuelto otorgarle la nota máxima de un 7.0 a la tesis en sí, lo que es la evaluación integral del trabajo realizado y de la exposición que hoy hemos sido testigos. Si esto lo combinamos con una nota de 6.0 de presentación en las notas de controles en sus cursos, le da una nota final tiene un 6.0 que se promedia con el 7.0 de la nota del examen de grado, le da una nota final de 6.5, lo que significa que es aprobado y se le otorgará el grado de magíster con el grado de distinción máxima, a nombre del decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y del director de la Escuela de Posgrado y Postítulo de la Facultad, y en representación de la comisión evaluadora, le doy al candidato mis más sinceras felicitaciones, mis mejores deseos de éxito en las aventuras que emprenda en el futuro. Así que un aplauso para este candidato que acaba de graduarse. Pueden aplaudir, pueden prender sus cámaras y micrófonos, no los voy a bloquear, no se preocupen. Aplausos virtuales. Muchas gracias. José, felicitaciones. Bravo. Felicitaciones, José. Gracias, Cata. Gracias. Felicitaciones. Muchas José, gracias a todos. felicitaciones. Estamos muy orgullosos de ti. Hola, Pau, gracias. Gracias. Los chiquillos aquí, mi compañero magíster. ¿Algunas palabras, José? Felicitaciones, José. Gracias, Manu. Bueno, primero, estoy súper relajado ahora. Fueron semanas duras igual, pero primero gracias al profe René, porque inicialmente este era otro trabajo, teníamos otra idea en mente, así que avancé algo ahí, después me cambié a este tema. Así que muy agradecido también por su apoyo, por su ayuda en todo. Sí, es súper importante eso, tener un profesor que también constantemente te esté apoyando, eso es súper importante.
a los profesores revisores, profesor Martín, el profesor Patricio también, porque fueron súper profundos la revisión, súper estricto también, y también me salió bastante fácil entender lo que ustedes me querían decir, porque igual todo esto de la virtualidad ha sido más complicado, ha complicado un poco las cosas, pero creo que salió bastante bien. Así que muy agradecido de haber usado parte de su tiempo para la revisión del trabajo. Agradecer primero también a la DMC, porque la DMC me da tiempo para hacer estas cosas, o sea, eso es súper importante para uno que está trabajando, así que muy agradecido a mi jefe, a mis compañeros de trabajo que están aquí también viendo la presentación, a mi polola también que me aguantó harto tiempo haciendo este trabajo. No, así que muchas gracias a todos, a los chiquillos, a mis compañeros magíster, porque nos ayudamos harto durante el magíster. Somos un grupo bien unido en ese sentido, y bueno, nada, agradecerle a todos, porque este es un trabajo también, si bien es mío, me he sentido súper ayudado y acompañado durante todo el proceso, eso es cierto, así lo he sentido. Así, y gracias por la nota, me gustó mucho. Muy bien, entonces... Felicitaciones, José Miguel. Gracias, Martín. Muchas felicitaciones, José Miguel. No, Gracias, muy profe. merecida no dé gracias por la nota, porque además no hay que dar gracias. No, muy merecida la nota, pues, José Miguel. La verdad que todas las tesis en general son buenas y son grandes aportes, pero la tuya fue muy novedosa, eso es lo que nos gustó, y a la vez rigurosa, y como varios te hicimos ya en los comentarios, abre un nuevo mundo tanto para ti como para muchos que vamos a seguir mirando este tema. Así que muchas felicitaciones, José, de nuevo un gusto de haber trabajado contigo y seguir trabajando este tiempo, y también, como dices tú, con los colegas de la DMC, súper buen grupo, y éxito en todas las acciones que vengan a continuación. Y acá les dejo un vale por el cóctel que normalmente hacíamos. Así que pues, estamos en fase 2, pues, muchachos. Si estuviéramos en fase 3 los invito, pero voy a tener que ir a comerme solo la torta y la champaña. Gracias, profe. Muy bien, entonces con esto damos por finalizado este examen de grado. Muchas gracias a todos los que asistieron a él. Sí, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí. Felicitaciones, Miguel. Cerramos después el proceso más administrativo. Sí. Yo les mando la documentación ahora, y después también con José vemos las cosas por interno que faltan. Pero ahora anda a disfrutar del día, José. Sí. Okay. Muchas gracias a todos. Gracias, Saludos. que estén súper bien. Saludarlos. Gracias, muchas gracias a Martín. Gracias, Martín, y por venir de tan lejos. Nos vemos. Chao, Chao.